Dentro de la realidad internacional, cuando existe un obstáculo fáctico para cumplir los deseos de un Estado, por lo general se van a buscar métodos alternativos. El día de hoy vamos a estar platicando sobre los métodos alternativos a la extradición, considerando que la extradición va a ser el punto inicial a partir de la discusión sobre si existe una obligación dentro del corpus normativo internacional de entregar fugitivos a un tercer Estado o no. Vamos a ver que en la extradición, tal y como lo hemos comentado en cápsulas anteriores, donde hemos cubierto los aspectos generales de la misma, así como la intervención de aspectos políticos en la ecuación y en la valoración que se tiene que hacer para la toma de decisiones respecto a este tipo de peticiones, pues tenemos que justamente ante este dilema sobre si entregar un fugitivo o no, pues es cuando viene la figura de la extradición para institucionalizar y para básicamente poner en blanco y negro esta obligación que ya encontramos codificada dentro del derecho penal internacional, pero que para delitos ordinarios, pues literalmente no existe, especialmente por la potestad soberana que van a tener todos los estados alrededor del mundo para poder determinar a qué personas sí entregar y a qué otras personas otorgarle protección bajo la figura de asilo territorial, asilo diplomático o refugio en general. De esta manera, cuando los estados van a ver este obstáculo de que un tercer estado decide no entregarles en extradición a una persona, es justamente cuando se buscan métodos alternativos, los cuales, bueno, caso por caso, hay que ponderar si los mismos van a estar de conformidad con el derecho internacional o no. Y más allá, si la pregunta si van a estar de conformidad con el derecho internacional, aquí vale la pena preguntarnos si existen métodos o mecanismos jurisdiccionales para poder dirimir una controversia en específico y que permitan que la persona que ya fue capturada pueda ser retornada al territorio de un tercer estado. Antes de entrar a esta discusión, bueno, partiremos de lo que sería cuáles son los métodos alternativos a la extradición y en un primer rubro vamos a tener la figura de la entrega. La figura de la entrega en general, pero que más adelante vamos a ver que se divide en tres categorías. Lo que sea la entrega simple, que es tal cual como es el chiste entre los especialistas en materia de cooperación internacional. La entrega simple es literalmente entregar a una persona bajo el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua a empujones y en la frontera. En otras palabras, cuando las autoridades nacionales capturan a alguien y literalmente lo van y lo entregan a la frontera o lo entregan a las autoridades extranjeras sin desahogar ningún procedimiento judicial o un procedimiento administrativo al interior del Estado. Otra figura que tenemos al margen de la figura de la entrega va a ser las entregas extraordinarias que el gobierno de Estados Unidos estaba realizando alrededor del mundo, especialmente en un principio cuando teníamos la guerra en contra del terrorismo, en lo que sean los programas de rendición extraordinaria, que es cuando identificaban a una persona que tenía alguna vinculación con grupos terroristas, la capturaban en cualquier parte del mundo y esta persona era ya sea entregado a autoridades en aquellos países donde sí se permitía la tortura para que fuera torturado y se le extrajera la información para evitar futuros ataques terroristas, o esa persona era llevado y aprisionado en estas cárceles secretas que teníamos en esos programas estadounidenses, como en el caso de la CIA o en algunos casos que eran un poco más documentados en la base de Guantánamo Bay. Otra figura que tenemos bajo el marco de la entrega va a ser la entrega que se realiza ante tribunales internacionales y que justamente vemos reconocida dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la cual la figura de la entrega, cuando surgen los dos estatutos del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, teníamos que los estados, para evitar que se interpusieran lo que serían mecanismos jurisdiccionales que entorpecieran la entrega de estas personas a los tribunales internacionales, en lugar de llamar esta cooperación internacional extradición entre las autoridades locales y el Tribunal Internacional, decidieron llamarlo entrega para poderlo distinguir con el procedimiento de extradición. En otras palabras, al reconocer que estábamos ante una autoridad supranacional, pues literalmente las autoridades nacionales van a cumplimentar las órdenes de aprehensión, arrestan a la persona y sin algún procedimiento adicional que desahogar a nivel interno, literalmente es entregado el fugitivo al Tribunal Internacional. Para el caso de México lo vemos esta figura ya contemplada
en el artículo 21 constitucional, en su párrafo octavo, ya que el gobierno de México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dejando al lado lo que sea la figura de la entrega, ahora podemos ver otro tipo de figuras, en las cuales son alternativas a la extradición y que en un primer momento podemos ver la captura directa por parte de un Estado, y muchas veces esta captura directa se hace al amparo del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que propiamente codifica el derecho a la legítima defensa. La captura directa ha sido invocada por varios estados, especialmente cuando ejercitan este derecho a la legítima defensa, van en contra de grupos terroristas, o cuando el gobierno de Estados Unidos hizo la segunda invasión a Irak y terminan apresando a Saddam Hussein para entregárselos a las autoridades de la coalición, las cuales lo terminaron enjuiciando y sentenciándolo a la pena de muerte. Entonces, aquí se faculta a las autoridades extranjeras a meterse al territorio de un tercer estado bajo el argumento de legítima defensa, bajo la Carta de las Naciones Unidas, y una vez estando en el territorio del tercer estado, pueden hacer la captura de este fugitivo en particular. Otra forma en la cual se puede facultar también a las autoridades extranjeras, no tanto por el derecho internacional, sino por su legislación interna, van a ser los secuestros transfronterizos. Aquí es muy importante identificar que hay algunos países dentro del sistema internacional, como lo que sería Estados Unidos e Israel, los cuales han abrazado la máxima male captus bene detentus, que en Estados Unidos es conocida como la doctrina Kerr. Bajo la doctrina Kerr, las autoridades estadounidenses señalan y van a básicamente enforzar la doctrina del brazo largo de la ley, donde no importa que la persona se encuentre en un tercer estado, las autoridades estadounidenses ya de forma directa, con lo que sea recompensas o con cooperación informal de las autoridades locales, literalmente van a capturar al fugitivo para llevarlo a cortes estadounidenses. Aquí, dentro de lo que sería el esquema internacional, vamos a ver que esta captura transfronteriza, los secuestros transfronterizos, han acontecido en diferentes capítulos a lo largo de la historia. El más conocido es la captura de Adolfo Eichmann, el cual fue capturado por agentes de Israel para ser llevado a las recién creadas cortes de dicho estado después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a Adolfo Eichmann, que era uno de los nazis que se encontraban escondidos en Argentina. En la relación bilateral entre México y Estados Unidos también vimos el secuestro transfronterizo para la captura del doctor Álvarez Machain, al cual se le vinculaba en la tortura y el posterior asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en México. Dentro del derecho internacional vamos a ver que los secuestros transfronterizos claramente se encuentran prohibidos por el derecho internacional, ya que se está actuando de forma extraterritorial e inclusive se están violentando los derechos de los fugitivos. En una tercera instancia vamos a ver también que una forma de actuación extraterritorial, pero que no es literalmente tan intrusiva como lo que sea la captura directa o el secuestro transfronterizo, va a ser la figura de los engaños. La figura de los engaños es cuando las autoridades que están persiguiendo al fugitivo entran en contacto con él mismo, le hacen la promesa de que lo van a incorporar a programas de protección de testigos o lo quieren invitar a ciertas actuaciones al interior del tercer estado, y esta persona engañada termina saliendo de donde estaba escondido, se traslada al territorio del estado que lo está persiguiendo y una vez que se encuentra ubicado en el mismo es capturado. Justamente la figura de los engaños también ha surgido en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente con la Operación Casablanca, cuando el gobierno de Estados Unidos había identificado que varios de los actores principales del sistema financiero mexicano durante la década de los 80 estaban vinculados con operaciones de lavado de dinero, pues los mismos fueron invitados tanto a lo que sería el estado de Florida como a Las Vegas para la supuesta inauguración de casinos. Una vez de que estas personas se trasladaron a dichas localidades, pues terminaron siendo aprehendidos por parte de las autoridades estadounidenses. Este tipo de operar, la figura de los engaños, también ha sido orquestado desde tribunales internacionales, como en el caso del Tribunal Penal Internacional para Antigua Yugoslavia, el cual, ante la incapacidad de ingresar a Serbia para poder capturar a todos los fugitivos que estaba buscando el tribunal, pues literalmente les prometió inmunidad si estos mismos salían de dicho territorio, se acercaban a la misión de paz de Naciones Unidas y esta lo iba a trasladar a La Haya para que fungieran como testigos. Una vez que se entregaban a las autoridades de la misión de paz, eran capturados y trasladados, ahora sí como indiciados, ante el Tribunal Penal Internacional para Antigua Yugoslavia.
Aquí, dentro de la historia reciente, un caso muy sonado fue también el operativo que deseaba emprender el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, en contra de Joseph Kony, el cual es el líder del Ejército de Liberación del Señor, el cual opera en la República Democrática del Congo, donde al descubrir que el mismo era fanático de Angelina Jolie, pues estaba buscando orquestar un operativo para que el mismo fuera a cenar con la artista y una vez de que saliera de su escondite hubiera sido apresado. Aquí es muy interesante ver cómo dentro del derecho internacional se ha reconocido que la figura del engaño, aun cuando veamos que bajo los parámetros locales de cada uno de los países pudiera considerarse como violatorio de los derechos de la persona perseguida, vamos a ver que a nivel internacional se ha considerado que ha sido legal la actuación por parte de las autoridades internacionales. Aparte de lo que sería la figura de los engaños, ahora sí, adentrándonos a la forma de operar interno de cada uno de los estados, vamos a ver que los estados también, haciendo un ejercicio de autorreflexión, muchas veces se van a dar cuenta que efectivamente la legislación en materia de extradición puede ser un obstáculo para cooperar de forma efectiva con terceros estados. De igual manera, gracias a los recursos garantistas que puede existir al interior de cada uno de los estados, se puede obstaculizar la entrega a los fugitivos por varios años. De esta forma, cuando los estados identifican que una persona extranjera se encuentra en su territorio, en lugar de desahogar un procedimiento de extradición cuando esta persona también es fugitivo, optan por expulsarlo, argumentando de que está interviniendo en los asuntos políticos internos del Estado, como en el caso de México, que se encuentra codificado en el artículo 33 constitucional, o pueden optar por la otra opción, que es la deportación de estas personas, en las cuales literalmente se puede agotar este procedimiento administrativo de una forma muy expedita, sin la necesidad de solicitar la opinión al Poder Judicial, como acontece en la mayoría de los estados a nivel mundial, que tenemos esta dualidad de toma de decisión de extradición, de que es una herramienta administrativa. Sin embargo, para garantizar más los derechos de la persona, se le pide la opinión a un juez para que éste determine si es procedente o no la extradición, y esta opinión que emite el juez es tomada en consideración por parte del Ejecutivo Federal, quien es el que tiene al final del día la decisión sobre extraditar o no a la persona. Estas variantes de expulsión y deportación, que para el derecho internacional es lo mismo, pero que para el sistema jurídico mexicano son cosas distintas, pues tenemos que también es complementada por la práctica reciente de algunos países europeos, los cuales, cuando se identifican que una persona tiene doble nacionalidad, la nacionalidad del estado que está siendo requerido para hacerlo extraditado, y de igual forma una nacionalidad de un tercer estado, con la finalidad de abreviar este procedimiento de extradición, esos estados, cuando vinculan a esta persona con conductas terroristas, le terminan privando la nacionalidad del estado receptor para poderlo tratar como extranjero. Entonces, aquí, más allá de la legalidad de la entrega realizada por la deportación o la expulsión, que sería la consecuencia lógica jurídica de este acto de Estado, pues vamos a ver si es válido bajo la doctrina de los derechos humanos y los derechos internacionalmente reconocidos, si está acorde a derecho o no. Y justamente aquí podemos ver la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Amado Diallo, donde determinó que, si bien es cierto el Estado tenía la facultad de poder determinar qué extranjeros pueden permanecer legalmente en su territorio, también es necesario que estos extranjeros, cuando se vea afectada su estadía dentro del Estado por una decisión administrativa como la deportación o la expulsión, el Estado receptor tiene que darle acceso a recursos judiciales para poder combatir esta decisión que está realizando el tercer estado. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver que algunos estados, con la finalidad de ayudar al combate en contra del terrorismo, han adoptado esta figura de privarle de la nacionalidad a una persona cuando el mismo está vinculado con ese tipo de conductas delictivas. Ya en la práctica también podemos ver otras alternativas, que sería la figura de la reextradición, que es uno de los principios que habíamos hablado dentro de la extradición, donde se busca prohibirla, porque literalmente sería darle vuelta al proceso de extradición cuando se le pide la entrega a un estado en particular. Otra forma en la cual también se puede obtener la captura de una persona sin necesariamente acudir a la extradición sería el solicitar que la persona que ya está capturada sea trasladada al tercer estado para que rinda un testimonio, que eso se hace vía tratados de asistencia jurídica mutua, en la cual, en teoría, el estado que está solicitando solamente va a tener la custodia temporal de la persona para que desahogue esta petición o esta rogatoria, y una vez que se cumpla la misma,
en teoría también lo debería devolver al estado donde estaba detenido, pero vemos que en la práctica muchos estados piden temporalmente a estas personas, pero jamás lo devuelven. U otra alternativa, cuando se quiere ayudar a una persona que se encuentra compurgando una pena en el territorio de un tercer estado, utilizando los tratados de ejecución de sentencias penales, se puede pedir que la persona sea trasladada al territorio de este estado para que termine de compurgar la pena que se le impuso en el extranjero, pero que una vez estando en el extranjero, después de que termine de compurgar esta pena, si tiene cargos pendientes, pues las autoridades del estado receptor, pues literalmente estarían en la libertad de poder iniciar el procedimiento en su contra. Claro, la complejidad en los tratados de ejecución de sentencias penales es que por lo general se le pide también que la persona detenida también consienta a ser trasladada al territorio de su estado de origen para poder estar cerca de su familia y determinar de compurgar ahí la pena. Pero claro, como estamos hablando de situaciones extraordinarias, donde muchas veces estamos hablando de la cooperación informal entre los estados al margen de la ley para poder obtener la captura de una persona o obtener la custodia de la misma, y que muchas veces esta actuación de las autoridades nacionales se puede considerar como contraria a los derechos humanos del individuo, pues no en pocas ocasiones también podríamos ver un abuso de derecho por parte de las autoridades nacionales o extranjeras en las cuales pudieran excusar el cumplimiento de estos elementos que estábamos hablando en los tratados de ejecución de sentencias penales. Como podemos ver, si bien es cierto, la ley puede servir como criterios guiador y deberían de fungir así en todo momento, pues claramente vamos a ver nuevamente la intersección de estas dos variantes entre política, en este caso política criminal, la intención del Estado de perseguir a un delincuente y lo que sean las protecciones de derechos humanos que se puedan brindar al individuo. Y en la práctica, cuando vemos esta conjugación de voluntad de ambos estados para poder capturar una persona, pues venía la pregunta inicial que hacíamos en un principio de la cápsula. ¿Qué remedios puede tener esta persona para poder combatir este tipo de actuaciones al margen de la ley por parte de las autoridades? Y aquí desafortunadamente vamos a ver que difícilmente el individuo va a poder recurrir a instancias regionales, como el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es muy difícil documentar que se ha realizado este tipo de actuaciones al margen de la ley, porque por lo general las autoridades nacionales van a maquillar su actuación para hacer que parezca esta que ha sido apegada completamente a derecho. Y de igual manera, cuando el asunto llegue a esos órganos vigilantes del comportamiento de las autoridades nacionales, también difícilmente vamos a ver que la consecuencia lógico-jurídica de una determinación de que se han violentado los derechos humanos del individuo es que la persona sea liberado. Entonces, puede ser el caso de que no necesariamente tengamos la restitución de los hechos antes de que se cometiera el hecho internacionalmente ilícito, ya que muchas veces los estados que fomentan ese tipo de actuaciones, ellos no han reconocido la jurisdicción de esas instancias internacionales, y aquellos estados que sí la reconocen, pues se van a ver incapacitados, porque la persona que ya fue violentada sus derechos humanos se van a encontrar en el territorio de un tercer estado, y difícilmente ese estado va a tener el poder para poder sustraer a esa persona de ese estado de ilegalidad. Como podemos ver, la figura de la extradición, como lo que sea la herramienta esencial de cooperación internacional, también encuentra muchos obstáculos en su práctica, y de ahí que tengamos que los estados han buscado métodos alternativos para combatir a la criminalidad. Muchísimas gracias por su atención. No lo olviden de dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.